Bien, yo, como dijo la presentación, pertenezco a Hormisur, empresa que lleva más de 65 años en el rubro de los prefabricados de hormigón. Hace 4 años certificamos ISO 9001 porque estábamos conscientes que la calidad de los productos es un requisito que cada día va en aumento. Aquí hay como un resumen de las últimas obras que hemos hecho en la empresa y que dan una idea un poco de la variedad de cosas que se pueden hacer, desde una simple escala prefabricada para edificios hasta obras, muelles, puentes, pasarelas, estadios, cocheras de metro, cobertizo, que ya mencionó Sergio, que hicimos en conjunto con Tensacón. Por ser el último expositor, corría el riesgo de repetirme en algunos temas, porque no hubo tiempo para coordinarnos con los otros expositores. Pero voy a tratar de poner énfasis en algunas materias que ya se dijeron para recalcarlas. Proyecto de prefabricado. Lo ideal es desde un principio que se junten el mandante, el proyectista y el prefabricador. A lo largo de las distintas conferencias este fue un tópico que se repitió varias veces y la verdad es que los prefabricadores estamos convencidos que así tiene que ser para que un buen proyecto prefabricado tenga éxito. Sin la colaboración del prefabricador en los inicios del proyecto, la verdad es que se cometen errores grandes que después o hacen imposible hacer el proyecto en prefabricado o lo dificultan y encarecen. ¿Qué cosas puede aportar el prefabricador en estas etapas iniciales? Estructuración y conexiones. Conexiones húmedas. Magno partió la conferencia refiriéndose a las conexiones. Aquí hay un ejemplo de esas conexiones. Hoy en día hay una serie de elementos en el mercado que permiten hacer conexiones de barra, así que se ha ido simplificando este tipo de conexiones. Acá está el ejemplo que mencionó Magno al principio, que es la conexión de una columna con viga pretensada. Incluso si ven ahí, hay un terminal en una de las barras, en varias barras en realidad, esa se ve una, que mejora el anclaje de las barras y por lo tanto estos nudos así quedan realmente muy bien hechos. Conexiones apernadas. También en el mercado hay una serie de sistemas que permiten hacer conexiones apernadas, incluso deslizantes entre un y otro elemento prefabricado, lo cual también tiene sus ventajas. Conexiones soldadas. Aquí se hizo este proyecto, más adelante me voy a referir un poco más a este proyecto, que es realmente interesante. Se hizo una combinación de uniones soldadas para elementos secundarios, no se alcanza a ver bien, pero por ahí, y uniones húmedas para los elementos principales. Otras conexiones, barras de tensión, cables de posttensado. Hace como 2 años o algo así, hubo una exposición muy interesante de uniones con cables posttensados en Estados Unidos, que se usan en edificios de varios pisos de altura y que se unen las columnas y las vigas de los edificios con posttensados, con resultados muy buenos. Definir la factibilidad de fabricación. También en la etapa inicial es importante hablar sobre la geometría de las piezas para que en la etapa de fabricación los desmoldes sean fáciles, la fabricación sea lo más industrializada posible, repetitiva. Muchas veces nos llegan clientes que quieren 100 piezas y de las 100, 98 son distintas y por lo tanto
la fabricación industrializada, que es una de las ventajas del prefabricado, se pierde completamente. En general, que la fabricación sea amigable. Peso. También hemos estado hablando aquí del tema de los pesos. Los pesos son importantes desde la fábrica, porque muchas veces piezas muy grandes exceden las instalaciones que existen en el mercado, los puentes grúas que tienen las distintas fábricas, y hay que incurrir en grúas especiales, grúas externas en la fábrica para mover pesos muy grandes. De nuevo caemos en que se está incrementando el costo sin necesidad. Obviamente, pues para el transporte y montaje el peso hay que tenerlo presente. Tolerancia de fabricación y montaje. Magno, de nuevo, al principio mencionó lo mismo. Muchas veces montamos nuestro prefabricado y la parte que sigue, que es una estructura metálica, viene con tolerancias en milímetros y realmente se complica. Empiezan los problemas. Pretensado, cuando son grandes piezas o vigas pretensadas, hay que tener la visión de que el pretensado de los elementos no exceda las capacidades de los bancos, a pesar de que en el mercado hay plantas con grandes bancos. Igual, si se exceden, incurrimos en tener que construir nuevos bancos. De nuevo, se alargan los plazos y se encarece. La factibilidad de transporte. También hay que verificar la ruta desde un comienzo. Verificar curvas. De repente hay curvas cerradas que impiden el paso de vigas grandes. Puentes. De repente uno se encuentra con estas sorpresitas en la ruta, y si uno quiere pasar con vigas de, 50 toneladas, obviamente que no se puede. Todo eso hay que verlo desde antes, desde la creación del proyecto. Otro ejemplo, vigas para la isla de Chiloé. Si es que desde un principio uno no verifica la factibilidad de pasar por los transbordadores con las vigas, obviamente que el problema no se puede superar. Necesidades y permisos especiales para cargas con sobredimensión. Aquí la normativa, hacia grandes rasgos, habla de que los camiones no pueden tener anchos superiores a 2,5 metros y largos del orden de 24 o 25 metros. Sobre eso caemos en cargas especiales. ¿Qué significa eso? Permisos en el ministerio y escoltas policiales. Aquí voy a tocar este tema porque realmente afecta a todas las cargas especiales. Para transitar en los caminos de Chile con cargas de sobredimensión se necesita escolta policial, y las escoltas policiales son escasas. Carabineros tiene otras cosas probablemente harto más importantes que hacer que estar escoltando a un montón de camiones a lo largo de Chile. Entonces, traer, por ejemplo, una viga de 30 metros de Santiago a Antofagasta puede demorarse 2 o 3 semanas. No se permiten convoyes de más de 3 camiones, porque el largo en carretera, ahí hay 1 o 2, aquí no se alcanza a ver, ahí va el tercero, es muy largo el convoy. Entonces, uno, si tiene una obra grande, supongamos 100 elementos con sobredimensión en Antofagasta, traer eso desde Santiago es prácticamente ahí, en el plazo final de la obra se nos complica bastante. En el montaje, aquí un montaje de viga para la central Ralco, eso era con Brote, se visualizó desde un principio de ir avanzando por tramos, cosa de poder acercar la grúa. Estos tramos también, por supuesto, que fueron diseñados para soportar el peso de la grúa, para ir acercando la grúa al montaje del siguiente tramo. De no haber sido así, hubiéramos estado con una grúa
gigante por allá. Entonces, el trabajo conjunto del mandante, el proyectista y el prefabricador es fundamental. A veces no queda más que dividir los elementos para poderlos trasladar, montar en una forma más eficiente. Y eso es un recurso absolutamente válido con la cantidad de conexiones y recursos que existen hoy en día. Aquí voy a dar un ejemplo de división de piezas. El problema era en el puente frente al Costanera Center. Había que traer unas vigas de 52,5 metros de largo y 150 toneladas. Se imaginarán que trasladar esas vigas desde una planta a esa zona de Santiago, con todo lo que salió en la prensa, el tema de tráfico en Manhattan, era como para hacernos famosos si había algún imprevisto con una viga de esas en la Costanera. Así es que se utilizó el recurso de dividir la viga en 3 segmentos. Cada uno de ellos era de 17, 18 metros de largo, 50 toneladas de peso aproximadamente. Otro problema que había era que los accesos al río, a la caja del río, en esa zona eran bastante limitados. Por lo tanto, también era imposible o muy difícil bajar con una viga de esa para que sea montada. Optamos por hacer el montaje sobre andamio, colocando cada pedazo en su posición definitiva. Es decir, por acá, en el lado de acá, quedan sobre las mesas de apoyo del puente los tramos intermedios sobre andamio. Así se fue armando estas vigas, enfrentando los distintos trozos o segmentos. Tuvimos que inventar ahí unos sistemas para hacer el calce fino, porque obviamente tenía que estar todo muy bien alineado. Estas vigas llevaban unos ductos de postensado adentro. Una vez enfrentado y nivelado todo, había que terminar la armadura correspondiente a esa zona, unir los ductos de pretensado. Ahí estamos. Terminar de hormigonar los nudos, eso. Y finalmente se está en condiciones de pasar los cables de postensado de lado a lado en los 52 metros, postensar eso, y con eso ya la viga era autosoportante y se podían retirar los andamios. Entonces aquí hay una clara muestra de la utilidad de dividir los elementos y la forma de solucionarlo y poder materializar bien esa obra, haciendo los segmentos en nuestra planta de San Bernardo. Otra solución pudo haber sido haber hecho las vigas aquí a un costado, haberlas hecho postensado con sistema tradicional, pero los espacios y los beneficios, la verdad es que no eran muy grandes el hacerlo aquí, y era mucho más limpio y rápido traerlo de la planta. Una solución muy parecida, pero en la etapa de montaje un poco distinta, la usamos en el acceso al aeropuerto de Santiago. Seguramente a muchos de ustedes les tocó ver esta faena. Aquí se trataba de hacer una ampliación de un puente existente, en que de nuevo la problemática era más o menos parecida. Trajimos los trozos desde la planta y esta vez los alineamos en el pavimento de acceso al puente, no en su posición definitiva. Bueno, se alinearon, están los ductos postensados, se hizo todo los nudos y se postensaron. Con eso las vigas eran autosoportantes, y esta vez sí tuvimos que trasladarlas del orden de, 300, 500 metros a su posición definitiva y montarla. Aquí
La diferencia con el trabajo anterior, si bien igual se trajeron segmentos y todo, estuvo en esto, de que se necesitaron, camiones de gran capacidad y grúas potentes para poder tomar la viga completa en vez de la vez anterior que la habíamos tomado por segmento. Otro ejemplo de división de piezas, un poco parecido a lo que ya expuso don Rigoberto ahí con su piscina, pero esta vez era para el muelle de GNL Quintero, en que la necesidad de división de piezas iba por el lado del montaje. Como esto era en el mar, era un muelle que ingresaba al mar, los recursos de montaje no eran muy potentes, así que se necesitaban piezas bastante livianas. Aquí se hicieron estas losas con armadura saliente. Aquí un detalle, por si acaso. Yo mencioné que el ancho de los camiones o de transporte sin permiso es 2.50. Hay que sumarle los fierritos, porque nos pasó de que un carabinero nos paró porque la losa esa tenía 2.40 y con los fierros por supuesto que nos excedían. Así que el detalle, el detalle. Que uno mira, tiene el ojo más entrenado en mirar la parte sólida que los fierritos ahí salían. Bueno, esto tenía unas ventanitas ahí que se dejaban, las cuales se conectaban con esos studs que quedaron en la viga de soporte. Se hormigonó esa parte, se hormigonaron las ventanitas y esto se hizo una solera a todo lo largo, que era para evitar que los vehículos que transitaban aquí se cayeran, pero además se usó para unir todas las losas longitudinalmente. Las cargas de tránsito no eran muy altas y por lo tanto la losa prefabricada era suficiente, estructuralmente suficiente, no requería una sobrelosa ni nada. Ahí está, desde el agua. Después eso queda perfectamente unido. Ejemplo parecido fue en el muelle de San Antonio, en que esta vez la diferencia fue de que la losa esa era pretensada. Aquí las cargas de tránsito eran muy altas porque era el puerto, en el otro era un muelle de abastecimiento, de entrada para los buques que llegan a descargar el gas. En cambio aquí no, aquí descargan la carga de los buques directamente sobre estas losas. Entonces las losas estas eran pretensadas, se ponían una al lado de la otra y esta vez sí se dejó una armadura saliente por arriba para ejecutar una gran losa sobre toda la superficie. Aquí con estos ejemplos y hubo otros en las charlas anteriores está este tema de poder dividir las cargas, que se puede hacer, es un recurso absolutamente válido y que en el caso de la minería yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los caminos de acceso, ya sea por pendiente, curvas, etcétera, no permiten trasladar vigas muy grandes o cosas o anchos muy grandes o pesos muy altos. Así que ese recurso quería mostrarlo un poco y reforzarlo. Voy a pasearme ahora. En la exposición de Sergio habló sobre los cobertizos en el tramo en el Cristo Redentor, entre la aduana y el túnel. Yo quiero darle otro enfoque a esto para reforzar y mostrar con un ejemplo real este tema de planificar desde antemano con una solución de prefabricado. El cobertizo entre la aduana y el túnel tuvo dos etapas. La primera etapa el año 2004-2005, en que el proyecto venía desde el ministerio con muros
por ambos lados en sitio y con vigas arriba prefabricadas. En esta primera etapa participó la empresa Compax como constructora y nosotros como prefabricadores. Cuando nos adjudicaron el trabajo, lo primero que hicimos fue tratar de convencer a la constructora de hacer todo prefabricado, porque veíamos claras ventajas, que ya las mencionó Sergio, las vimos al tiro, y la verdad es que un poco por plazo de cambiar el proyecto, ya sobre la marcha, imposibilitaban buscar una solución en prefabricado. Así es que la obra siguió adelante en sitio, con todo lo que significa, gente, moldes, andamios, hormigón, etcétera. Y, como digo, solamente las vigas de la cubierta fueron prefabricadas. Ese túnel se hizo en 2 temporadas. Pasó de una temporada a otra, porque las velocidades de fabricación, de construcción de los muros no fueron capaces de sacar la obra en una temporada. Por temporada me refiero a primavera, verano, principio del otoño. Después de un par de años, ahí está la primera fase terminada. Después de un par de años vino la segunda fase, y aquí la constructora hizo consorcio, fue Compax con Balco, o sea, se repitió la constructora. Y tenía la experiencia del primer tramo. Ya en la etapa de llamado a propuesta, la constructora se puso a pensar en los prefabricados y a desarrollar la solución alternativa en prefabricados. Cuando se ganó la propuesta, efectivamente se fueron derecho a solucionar en prefabricado el tema. Y así fue como se hizo, y se sacó en una temporada con los plazos que mencionó Sergio. Ahí está lo que nos correspondió a nosotros, que fueron todos los muros de contención. Entonces, con este ejemplo real de la misma constructora, queda absolutamente claro, creo yo, de los beneficios de enfrentar desde el principio con los prefabricadores y con anticipación para poder hacer los cambios de proyecto necesarios, una obra de prefabricado. Voy a hacer un barrido de otras aplicaciones en general que creo que pueden ser útiles, a ver si en algún problema que puedan estar metidos les puede ser útil. Parto por los clásicos durmientes para cintas transportadoras. Nuestra empresa a lo largo de los años ha hecho más de 20.000 de esos durmientes para los distintos proyectos mineros de acá de la zona. Así que ese es un elemento ya validado, digamos. Postes para electrificación, por supuesto, hay hormigón armado, hay postes pretensados con diseños especiales para viento, para zonas agresivas, de suelos agresivos, dovelas para revestimiento de túneles, lastres de cañería. En este caso esos lastres son, la verdad es que unas tuberías del puerto de Quintero, pero sirven para la minería también, para sus sistemas de tuberías, ya sea las captaciones de agua o similar. Hay lastres para las tuberías. Vigas para tapar piques de túneles o para tapar de repente estanques con ácidos o cosas o líquidos agresivos. Una manera de taparlos es con vigas, ya sea poniéndolas una al lado de la otra como está ahí, o separándolas y con losetas encima. Puente de cañería. Esta obra fueron los puentes de cañería para la planta celulosa Itata en Concepción. Esto es lo que les dije al principio, que tiene una mezcla de uniones soldadas con esas por ahí son húmedas. Esto es una planta gigante en realidad,
que había que hacer todos los puentes de cañería para el piping de la planta a una cierta altura para no interferir el tránsito dentro de la planta. Así es que se hizo esa especie de parrón, ahí están las uniones húmedas, se hizo esa especie de parrón donde iban todas las cañerías del proceso sobre él, con unas cargas estáticas y dinámicas bien importantes en realidad. Entre paréntesis, bueno, eso ya pasó el terremoto, así que ahí está todavía. Cámaras para fibra óptica, tendido de fibra óptica para distintos controles en la minería. Estas son unas celdas que hicimos hace muchos años para el teniente. Algunas otras ideas: muros cortafuegos para salas eléctricas. Estos son bosquejos como para resaltar la idea, ¿no? Pero alternativas de túneles o canaletas que, dependiendo del porte, uno las puede separar y juntar después en la faena. Muros de contención, ya se mencionaron por ahí, con distintos sistemas de conexión a la fundación. En fin, hay una infinidad de soluciones y de casos que se pueden aplicar a la minería. Otras obras más tradicionales que también sirven, ya se mencionaron un poco, naves industriales. Aquí hay una nave en base a pilares y columnas de hormigón. Acá hay otra nave, esta es son las cocheras del metro en Santiago, en que aquí toda la nave fue de hormigón, pilares, viga, cerramiento y cubierta, todo en hormigón. También se puede usar en la minería. Combinaciones de pilares de hormigón con estructuras metálicas, también se mencionó por ahí. Esto se usa mucho, la verdad es que también es bien versátil. Ahí lo mismo, está el estadio de la Escuela de Carabineros en Santiago. Pasarela, tanto en los caminos de acceso a la mina como dentro de la mina, si de repente hay zonas en que no quieren interrumpir el tráfico de camiones o qué sé yo, y hay pasos peatonales, esa es una solución. Pasarela. Vigas de puente, por supuesto, aquí todo el interior de Copiapó, llegamos arriba al cerro con las vigas, costó pero llegó. En este minuto estamos haciendo, por ejemplo, las vigas para el puente de acceso al campamento de Caserones. O sea, hay aplicaciones de vigas y puentes, por supuesto, en la minería. Eso es otra zona, eso es en la autopista Puerto Montt Pargua, que está en plena ejecución en este minuto. Vigas especiales para el metro, en distintas estaciones que nos ha tocado construir. Y por último, todo tipo de losetas, y hay una loseta pi que sirven para entrepiso o tapas de distintas cosas. Bueno, ahí hice como un barrido para que puedan tomar algunas ideas, y finalmente quería mostrarles un contraste con la zona minera, que es en la 10ª región, Laguna Azul, para que se tienten a visitar el sur también de repente. Muchas gracias.